Bueno, pues ahí anda el peso, el superpeso, fortachón, diría el presidente López Obrador. Y porque ustedes lo pidieron, hablemos del superpeso. Luis Miguel González, ¿cómo estás, querido? Encantado de estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Arturo Dan. Manuel, Alicia, ¿cómo Luis estás? Miguel, Muy buenas noches, Alicia Salgado, Alicia. Manuel, ahora sí me arrancaste la sonrisa al principio. Ya llevamos varias mesas. Fíjense que hay una muy popular que Arturo. vi el otro día en TikTok, una mesa del superpeso que hicimos hace, pues tendrá como 3 semanas, no la de la semana pasada, hace como 3, 4 semanas. Sí. Y tiene cientos de miles de visitas, ¿eh? Greatest Hits, como quien dice. Pues sí, porque nadie entiende qué demonios está pasando. ¿Cómo es que el peso sigue y sigue ganándole terreno al dólar? ¿Qué pasa, Luis Miguel? Estamos en la dimensión desconocida. La semana pasada el tema era, ya llegamos al límite, decíamos, bueno, existe la posibilidad de que baje, pero lo más probable es que se vaya a una zona más pegadito a los 18 y ándale, que llegamos a 16.80. Entonces yo diría, son las mismas explicaciones, pero de alguna manera todas las explicaciones tienen que ver con tratarle de dar forma a lo inexplicable. 16.80 por dólar, no estaba en la bola de cristal, no estaba en los planes, ni siquiera el más optimista del gobierno lo hubiera podido prever. Quizá el único factor nuevo que hay que meter en las explicaciones es todas las expectativas que está generando el nearshoring. Es decir, a todo lo que está pasando hay que ponerle un componente más y hay una expectativa de que no solo son los recursos que han llegado, sino los que podrían llegar por la relocalización de empresas. El superpeso, Alicia, ¿cómo entender, cómo tratar de desenredar esto? Porque nadie entiende, muy pocos entienden. Fíjate que hoy en particular creo que estuve leyendo un poquito de más o revisando la estadística internacional y no somos el único país que ha tenido una revaluación de la moneda de manera importante. De hecho, el real brasileño tiene casi el 20% de revaluación de enero a la fecha, pero ellos tienen el diferencial de tasa real más alto que el nuestro. Después sigue México con casi 14%, un poquito más de 14% de revaluación, y después el peso peruano con el 10%, y después el peso chileno, y después el peso colombiano. Y esas monedas en conjunto son las que destacan dentro del mercado emergente. ¿Por qué? Porque tenemos las tasas de diferencial más altas. Coincide. Es algo impresionante en la medida en que en los Estados Unidos hay una expectativa de menores alzas de interés en el corto y mediano plazo. El movimiento de capitales sí se está dando buscando tasa, y en las posiciones de mercado de futuros hoy subieron a casi 7,000 millones de dólares. O sea, te estás dando cuenta, ayer estaban en 6,500 y hace una semana estaban en 3,500. O sea, son muchos ingredientes, pero los que estás poniendo ahora sobre la mesa son externos. Pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque el flujo de divisas te está generando este tipo de comportamiento. Solo breve, lo que dice Alicia es el peso se está revaluando porque quien apostó por el peso ha ganado dinero. Sí. Ese es, y sigue ganando. Ya ni les pregunto si va a seguir bajando. Pero es importante porque los Estados Unidos traen una tasa de inflación del 3% en México, ¿no? Ha bajado la inflación. Y aún con todo, el carry, el tipo de cambio, es muy a favor de quien está apostando por el peso. Arturo. Mira, Manuel, lo que estamos viendo es el mayor lapso de apreciación del peso frente al dólar, para no irnos muy lejos, desde el 19 de abril de 1954. ¿De plano? Sí. A ver, vamos a poner una gráfica. Una gráfica, sí, que es información del Banco de México, donde vemos el comportamiento del tipo de cambio desde el 19 de abril de 1954. Ahí donde se ve la línea verde así parejita, plana. Fue ese periodo del 19 de abril de 1954 al 31 de agosto de 1976, cuando el tipo de cambio estuvo en 12 pesos con 50 centavos. Me recordó a las curvas aplanadas de Hugo López-Gatell, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. Ahí sí está aplanada la curva. Pero sí. en viejos pesos, en pesos actuales sería un tipo de cambio de 0.0125. Pero fíjate, al final de la gráfica ves cómo se llega a un máximo. El máximo es el que se alcanzó el 24 de marzo de 2020 con 25 pesos y 12 centavos. Y a partir de ahí empieza a bajar
hasta el día de hoy que cerró en 16 pesos con 85 centavos. 16, Pero si tú ves esa caída, que es la apreciación, es la mayor apreciación del tipo de cambio, pues prácticamente desde 1954. Es decir, es algo verdaderamente inédito. Inédito. Porque esta apreciación data ya del 24 de marzo de 2020 al día de hoy. Y hasta dónde va a llegar, pues mira, no es que yo no Pero quiera también ese es prever. un pico que hay que desestacionalizar, como dirían los economistas, ¿no? Bueno, mira, porque fue producto específicamente del temor de la pandemia. Ah, bueno, sí, pero al final si tú de lo ves en cuentas, promedio, Alicia, tienes que ir desde un nivel de 18 pesos por dólar hacia el nivel que tenemos ahorita. No, pero espérame, con al bandas final de cuentas, fluctuación, ¿no? la causa fue lo que dices, pero ese es el que fue. Sí, Digo, sí al final de fue, cuentas, pero hay ese es el que Sí, fue. hay que considerar el momento. ¿no? Sí, claro, Pero en ese momento pues, el que fue. 3 años, 3 meses, estamos hablando de 8 pesos. No, es que es de muchísimo. revaluación. Mucho. Que es poquito menos de 33%. Y solo poner énfasis en los mayores brincos al tipo de cambio de depreciación en los últimos 8 años han tenido que ver con factores no económicos o no principalmente económicos. Es la pandemia, son las declaraciones agresivas de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? El tipo de cambio es fundamentalmente un fenómeno monetario, pero que a su vez expresa o puede expresar variables no monetarias, no financieras, no económicas. Que generan temor de inversión. Y nada más para decir, ¿por qué es tan difícil hacer pronósticos? Entre otras cosas, porque hay variables que tarde o temprano aparecen en el escenario. ¿Y aquí hay muchas variables o hay un escenario más o menos constante? Porque lo que estamos viendo es una apreciación constante, consistente del peso. Me imagino en algún momento se va a detener o se tendría que frenar. Pero cuando pensamos que ya llegamos a ese punto de no retorno, sigue bajando. La semana pasada estaba arribita a los 17 cuando estábamos en esta Tocamos mesa. Ya bajó un 20 centavos. momento, rompimos el piso de 17 y decía bien Alicia, uno de los factores que todavía puede revalorar el peso es la perspectiva de que Estados Unidos no suba tasas o incluso las baje. Si Estados Unidos en algún momento del segundo semestre decide irse literalmente envuelta en U en tasas de interés, vamos a ver viento a favor de más revaloración del tipo de cambio. Hoy leí en algún periódico, no recuerdo, no era el Economista, estoy seguro, pero en algún periódico leía una nota, digamos, poco optimista que hablaba de que ya no puede bajar más el peso, que es un asunto efímero y que pronto, muy pronto se va a ir para arriba otra vez. ¿Hay elementos para decir esto, Alicia, o no hay demasiados elementos para proyectar lo que puede ocurrir? Yo creo que vuelvo al argumento de Luis Miguel, me parece fundamental, porque México tiene 4 condiciones que son básicas para riesgo. Riesgo país. Una, no te han quitado la calidad de riesgo país, que seguimos con todo, aunque en un rango menor, con una calificación de grado de inversión. Segunda, los activos en dólares están todavía no muy bien apreciados, porque si tú bien ves el diferencial de la inflación con el valor de los activos, aún activos como el Nasdaq, o sea, los tecnológicos, que son los que han estado subiendo y de manera muy importante, sobre todo impulsados por la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el chat GPT y el OI, lo que quieras, la posibilidad de ganancia en estos países que te dijo son muy altos. El trade es el que importa. Y sí, estamos viendo flujos importantes, pero no tan importantes como 4 que son sorprendentes. Yo creo que me enfocaría en remesas. Alguien decía, es que es histórico el caso de México y pudiéramos estar revisando la condición de este flujo de remesas o este flujo turístico, que ha crecido mucho más el gasto, a pesar de que ha disminuido el crecimiento del número de turistas. O sea, son cosas medio extrañas, pero que a la vez sí tienen explicaciones. Y la tercera, hay algo que está ocurriendo en particular con lo que te digo, con las remesas. Me decían, oye, es que este crecimiento es fuera de lo común. Le digo, pues no, de acuerdo con el Banco Mundial, el país que más remesas recibe y tiene el crecimiento más alto es la India. Le sigue China. Fíjate, China.
Y el tercero es México. Y el cuarto es Kenia. Y nuestra diferencia con Kenia es casi nada. También recibe Kenia más de 50,000 millones de dólares viniendo pero ellos reciben euros. En consecuencia, hay algo que está ocurriendo, que es un exceso de liquidez en el mundo que busca acomodo y que busca ganancia. Sí. Ahora, el caso de las remesas ilustra que este peso, digamos, tan fortalecido o tan apreciado, no es buena noticia. Ahora, por sí solo para unos puede ser buena o mala dependiendo en dónde estés, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo recibir una remesa con un dólar a 23, 24 que recibir una remesa con un dólar a 16.85. Ahora, mira, Manuel, ahí el típico ejemplo es el de los exportadores. Dice, a ver, la apreciación del peso frente al dólar perjudica a los exportadores porque a principios de año, por cada dólar que exportaban, recibían 19 pesos con 47 y hoy reciben 18 pesos con 85. Bueno, eso es cierto, pero ¿cuántos exportadores, antes de ser exportadores, no son importadores? Importan maquinaria, equipo, importan materia prima, pueden estar endeudados en dólares y en ese sentido la apreciación los beneficia. Y lo mismo con las remesas. Sí, al principio de año una familia que recibía remesas por cada dólar le daban 19 pesos con 47, hoy le dan 16 pesos con 85. Pero esa familia que puede consumir productos importados, que pueden haber bajado de precio, habrá que ver si esto es cierto, por la apreciación, por ese lado se benefician. Entonces no hay tampoco una respuesta clarísima de a quién beneficia y a quién perjudica. Tampoco es muy claro esto, ¿no? Yo quiero volver a la gráfica que nos presentó Arturo, 54 a 2023. ¿Qué es lo que ha cambiado en es el estatus del dólar? En el 54, y yo diría en el 54 y hasta el 2009, el dólar era la moneda del país más poderoso. No había literalmente un retador importante para el dólar. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver? No digo que vaya a ser un proceso que se resuelva en el corto plazo, pero ya empieza a hablarse de que la debilidad del dólar en este año es parte de un proceso que está empezando en donde habrá otras monedas, en particular la moneda china, que empezarán a retar esta hegemonía del dólar como la única moneda. O sea, es la fortaleza del peso y otras monedas emergentes sobre todo, pero la debilidad del dólar. Y es una debilidad no coyuntural, sino el principio de un cambio que, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Ya algunos países están haciendo comercio entre ellos sin usar el dólar. Se habla, por ejemplo, de los BRICS, se habla de los petroleros. Insisto, no es algo que vaya a ocurrir de un año para otro, pero ya empezó a girar también ese tema. Y además hay un mercado de digitales, ¿no? O sea, los bancos centrales están trabajando muy fuertemente en las monedas digitales, pero el mercado privado de digitales es muy alto. Y hoy puedes trasladar, o sea, aquí en México, del monto de la reserva, cerca del 17% es por bitcoins. Mira. O sea, tampoco me digas que es por transferencias directas. Nada más que la diferencia es que lo haces a través de IFPTs, ¿no? O sea, autorizadas bajo la ley FinTech. O sea, que envíos es la que te lo hace. Y lo hacen de una manera segura, fácil y directa. Y hacen el tránsito de un lado para otro con menos comisión y llegan. O sea, yo creo que también hay un cambio en la forma global de negociación que te lo introducen los activos digitales. Ahora, hemos hablado mucho de lo que sucede más allá de nuestra frontera, más allá de nuestro país, de los mercados, de la fortaleza, sí, del peso, pero también de otras monedas, de la debilidad del dólar. Y acá se está haciendo algo bien. ¿Hay algo, digamos, que reconocerle al manejo económico para que el dólar, para que el peso, su paridad, esté como está? Dos cosas. El respeto a la autonomía del Banco de México es fundamental. Y lo otro es el equilibrio de las finanzas públicas entendido como cuentas razonables entre ingresos fiscales y gasto público. Podemos discutir si se gasta bien o no, pero al final el monto total del gasto es responsable en función a los ingresos y eso es algo que las propias calificadoras reconocen. No se meten a decir si Dos Bocas es correcto o no, pero dicen
al final las cuentas del gobierno Sí cuadran. sí cuadran. Sí cuadran. ¿Coincides? Sí, Arturo. totalmente. Sí. Alicia. Absoluto. Además, el manejo impecable que ha tenido el Banco de México con el tema de la inflación, creo que su objetivo ha sido muy claro. Yo nada más abundaría con un tema. Tenemos libre cambio. Y creo que una de las factores que podemos analizar en la gráfica que nos muestra Arturo Dam es eso. O sea, tú tienes saltos específicos cuando la Reserva del Banco de México tenía que ir a defender al peso. Después de los 12.50, fueron 7 veces consecutivas que ahí tienes los brincos. Y a partir del 94, que se da el libre cambio, hemos tenido fluctuaciones en donde ha ido para arriba o para abajo y han tenido explicaciones en la debilidad de la cuenta corriente. Nuestra última magna devaluación fue esa. El otro día hablábamos del por qué el dónde brincó el peso de 14 a 18, que ahí es donde ha estado. Y fue justamente cuando perdimos 8,000 millones de dólares anuales en la reserva petrolera. Mira, aquí hay economistas que dicen que ojalá y no siga bajando, dan sus razones, yo no estoy muy de acuerdo, pero ojo, porque de ojalá y no siga bajando a que piensen a decirle que la Comisión de Cambios tendría que meterle la mano para evitar que siga bajando, sería terrible, Manuel. Es decir, aquí una de las grandes ventajas es que, como dice Alicia, es oferta y demanda. Cualquier tipo de presión al alza o a la baja sale el mismo día. Y si no hemos tenido prácticamente desde 1994, y van a ser ya 30 años de esto, una crisis cambiaria. Y eso es importante. Sin duda. A ver, Sin duda. Creo que hay algo de margen y tiene que ver con si pueden o no bajar las tasas de interés. Y creo que al final el que el peso esté tan fuerte le da un espacio al Banco de México para poder discutir en serio si puede ya empezar a Con bajar más tasas. confianza, ¿no? Con más margen. Gracias a los tres. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Arturo. Alicia, Luis Miguel. Alicia, muchas Manuel. gracias. Nos vemos el próximo jueves si quieren para platicar del superpeso, ¿no? O de otra cosa. A ver si no, a ver si no te Superpeso enquince. parte 3. Gracias a los tres. Hasta mañana. Pásala bien.